bowl. ¿Ok? ¿Cómo funciona el bowl? El bowl funciona con objeto A o objeto B. Ojo, objeto A o objeto B, independiente de qué cantidad de objetos tenga objeto A y objeto B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vamos empezando con la parte sencilla. Tenemos un cubo y tenemos una esfera. Entonces tenemos ahí cubo y esfera. Objeto A, objeto B, ¿verdad? Si nosotros ubicamos el objeto esfera y el cubo dentro del bowl, ¿ok? Uno corta a otro específicamente. Por ejemplo, ahorita el cubo está cortando a la esfera. Y miren lo que hace. Como una especie de Pathfinder en el ilustrador, pero en 3D y que puedas animar. ¿Ok? Pero mira cómo lo corta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea al revés? Quiero que el cubo sea cortado por la esfera. Lo único que tengo que hacer es cambiarlos de orden, ¿verdad? Entonces le digo ahora que el cubo suba acá arriba y la esfera, por jerarquía, ahora va a cortar en este caso al cubo. Y miren cómo lo corta. ¿Sí? Entonces esta era la opción que yo te decía que lo podías hacer eludido como relieve. ¿Ok? Pero si tienes muchos elementos y no tienes una buena máquina como para que esos elementos se formen de esa forma, se te puede quedar la computadora. Ahora todo depende de para qué lo quieres. Hay una opción que se llama Displacement Map que puedes aplicarlo aquí que también te hace algo parecido. O puedes utilizarlo, sí, aquí en el cinema. O una opción que se llama Bump, que es textura, que te permite hacer el relieve o hundirlo. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo textura. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. El bowl es como una especie de Pathfinder, sí. Si yo veo dentro de los atributos, voy a encontrar la opción que dice A subtrae a B, como lo está pasando en este momento. A unión B, ojo, esta unión es una unión completa. Quiere decir que los objetos realmente se conectan. ¿Ok? O se unen, se forman como uno solo pero unidos. Hay otros que se pegan simplemente. ¿Ok? Y luego tenemos la opción que dice crear un simple elemento. ¿Y qué pasa cuando yo creo un simple elemento? A ver, primero A unión B, antes que pasemos acá. A subtrae a B, que es la primera opción que visualizamos. A intersecta B, la intersección entre A y B. Y la opción de A without B. Es un corte, pero sin la capa que tapa ese corte. ¿Ok? Entonces mira lo interesante. Ahora, si yo simplemente edito estas dos opciones como A subtrae a B, si yo lo edito así, miren lo que pasa. Se forma un objeto y otro objeto. El primer objeto se puede mover independientemente del segundo objeto. Y es como haber hecho una without B. ¿Ok? Ojo. Pero si yo lo edito con la opción que dice crear un único elemento y lo edito, el objeto se convierte en uno solo, conectado completamente. ¿Qué quiere decir? Que los puntos donde se cortó y se conectó el objeto están ahí, impermisibles. ¿Sí ven? ¿Ok? Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué pasa si yo le digo al bowl, ¿sabes qué? Me molesta ver esas uniones o esos puntos de conexión. ¿Ok? Y le digo, ok, ¿sabes qué? Quiero que desaparezcan esas nuevas uniones. Las desaparece. Como tengo activo crear un nuevo elemento y edito, el objeto igual se conecta como uno solo. ¿Ok? Pero no aparecen las líneas de unión. No, sí. Ah, bueno, no puedo sacar la capa, solo puedo mover el punto. Pero cuando muevo el punto, se deforma en base a ese punto. Y aquí necesitaría un corte para que se vea bien ese movimiento. Pero como decidí aplicarle que no genere nuevas uniones, igual lo une de esa forma. Pero hay que tener cuidado en qué voy a hacer con eso. ¿Ok? Entonces,
Esta es una opción bastante interesante, es más, nos va a servir para un ejercicio que les voy a poner más adelante, que es hacer una mesa de billar. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Yo les mencioné que A corta a B, ¿verdad? Es más, voy a tener el cubo editado. Y miren, y se me ocurre decirle a una esfera que corte a ese cubo y le voy a decir a otra esfera que también corte ese cubo. Y digamos que yo le aplico, ¿no? El bowl. Meto los tres ahí y va a suceder algo interesante. ¿Qué sucede? Se corta, pero ¿qué sucedió? ¿Qué quería hacer yo? Que las dos cortes el objeto. Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí? ¿Qué tendría que hacer? Las dos esferas porque tienen una sola. Como no necesariamente, esa es la opción. No necesariamente tengo que convertirlas en una sola. ¿Ok? Basta con que yo seleccione las dos esferas y con Alt G las convierto en un grupo. Las agrupo y miren. Ahora las dos esferas cortan en este caso al objeto. Pero las eliminó. ¿Ok? ¿Cómo? Ya agrupadas las eliminó. No, pues sigue ahí. Agrupadas y sigue las esferas ahí. ¿Ok? Es más, podría poner hasta otra esfera ahí. Las ubico dentro del grupo y esa esfera la muevo. Y me crea otro corte. ¿Ok? Entonces, ahí tengo un bowl y el bowl cortándome A y el grupo que es B. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me corta A y B, pero no importa si yo tengo un grupo de objetos. ¿Ok? Siempre y cuando tenga planificado qué quiero hacer o cómo quiero hacer el corte. ¿Bien? Tengan en cuenta esa situación con la opción del bowl. Y asimismo, ¿no? Dentro de las características del bowl, crear un simple elemento, desactivar nuevas uniones y si lo edito, un solo objeto. Y miren, puedo hacer de pronto ahí una regla niveladora. ¿Has visto esa regla niveladora? De pronto, se me ocurre hacer una regla niveladora. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Le haces por acá unos ganchos y ya es una mancuerna. ¿Qué sé yo? Pueden ser muchos factores, ¿ok? Yo les voy a mandar a hacer un ejercicio específicamente en el que van a tener que utilizar bowl. Bien, y más adelante pues van a tener que utilizar el bowl de muchas maneras.